vamos a referenciarnos en la situación devenida tras la participación de la municipalidad en la definición de la construcción de una lista que compita con la que se buscaba constituir de unidad en la vecinal Las Quintas, algo que el próximo sábado va a tener, la definición de los vecinos que decidirán quiénes son los nuevos conductores de esa asociación barrial. El vecinalismo partidario es una herramienta legítima, desvía los principios esenciales de esa vocación de servicio. Bueno, se lo vamos a preguntar a un dirigente vecinalista como Roberto Aguilera, que está en línea con nuestro programa. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué parece? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué mirada tiene sobre esta situación? Te quería, discúlpame, quería decirte que yo hace 3 años que no estoy más en la vecinal. No dije que fuera hoy tuviera algún encargo, pero ha sido dirigente vecinal y tiene inquietudes vecinales por más que no sea miembro de la vecinal. Perfecto. En ese marco es que lo escuchamos. Sí, escuchando la introducción suya al tema y a partir de la experiencia mía, que estuve 13 años al frente de la vecinal industrial aproximadamente, yo siempre estuve identificado políticamente y fuimos armando a lo largo del tiempo distintas listas con vecinos más activos que les interesara, y fuimos cambiando y nos quedamos con la misma lista. Entre esos vecinos, la mayoría, aunque no hablamos mucho de política, pero la mayoría uno se conoce, porque yo nací y me crié en este barrio, en esta misma casa, bueno. Así que nunca tuvimos problemas, porque el objetivo era plantear las cuestiones que necesitaba nuestro sector, ¿cierto? Así que tenemos en eso, mirando para atrás, una alegría, porque pudimos construir entre todos, incluso después la Mesa del Sur, que son instituciones de acá que en estos días nos vamos a volver a juntar, y nos pudimos aunar criterios. Yo fui delegado de Desarrollo Social y seguí siendo presidente de la vecinal. Bueno, me parece a mí que no hay incompatibilidad, tampoco nadie nos sugirió nada, ni se metió en nada, sino que simplemente nosotros los vecinos, que por supuesto me conocían a mí, sabían mi pertenencia política, siempre me acompañaron de buen gusto y de buen agrado, ¿no? Así que me parece que en ese sentido uno puede tener alguna pertenencia política, pero no, por supuesto que no está mal, al contrario, pero siempre priorizando los intereses de los vecinos. Yo me tocó articular con Rins, un poquito, con Llure, con el intendente Llamosa, bueno, con todos ellos pudimos articular bien, conseguimos muchísimas cosas en obras públicas para el barrio, y me parece que esa es la misión del vecinalismo, ¿no? No, eso se entiende perfectamente, Roberto. Lo que le pregunto... Muy bajito, discúlpeme. Le decía que eso se entiende perfectamente. Sí. Lo que aquí está en discusión es la injerencia partidaria del Departamento Ejecutivo, de ir y poner una lista propia en la vecinal, porque esto es lo que está en discusión. Que haya partidización motivada por el Departamento Ejecutivo, no por la militancia partidaria en el peronismo, en el radicalismo, en la izquierda o en donde sea, de los vecinalistas. Que eso es lo que parece haber en esta situación. Claro, yo considero, y lo que hemos ido hablando siempre, no tiene que haber injerencia de ningún estamento externo a la vecinal, ¿cierto? Se puede persuadir tranquilamente, y de última, los dirigentes vecinales pueden ser más representativos o menos representativos del sector, pero no tiene que haber injerencia de otros poderes o de la política en la conformación de la lista, según
el criterio que nosotros tenemos o el mío, ¿cierto? Me parece a mí que hay que persuadir, digo, las obras, la intendencia, en este caso, o en los casos anteriores que yo nombré, no se valió porque nosotros fuéramos más peronistas, menos peronistas, o el intendente. No, se valió por lo que hizo el intendente o dejó de hacer, ¿cierto? No influyó en la gestión de la vecinal. Por eso a mí me parece que no debería influir nadie en la conformación de una vecinal, porque me parece que la política y las personas están por encima de eso y votan por encima de eso. Votan al intendente que les parece a ellos. Incluso puede haber más intendentes promocionados por los medios o por alguna cuestión de las redes sociales y la gente vota distinto, como muchísimas veces ha pasado, ¿no? Sí, esta mañana el presidente del bloque de la Fuerza del Imperio, Franco Miranda, en nuestro programa dijo, bueno, que existe el riesgo frente a esta situación que, como hay recursos por distribuir, que si hay vecinalismo que responde al intendente, reciba recursos, y si hay vecinalismo que no responde al intendente, no recibe recursos. ¿Está ese riesgo? Para mí, no. Porque yo veo que los recursos, por lo que yo hablo con algunos otros presidentes que han sido o que están siendo, los recursos no son tantos, alcanzan limitadamente. Digo, si uno no se los rebusca por alguna otra forma o no tiene alguna otra entrada que no sean los recursos del municipio, son muy escasos, ¿cierto? Al menos en la vecinal de la que yo participe y con alguna de las que hable, ¿no? No me parece que se pueda direccionar a través de los recursos alguna voluntad política, ¿no? Me parece a mí a partir de lo que yo conozco. Bueno, veremos qué ocurre, porque aquí es un caso, veremos si hay que normalizar 18 vecinales, veremos si eso está como una intervención excepcional o una continuada en el tiempo. Claro, aprovecho... Intenté hablar con el intendente hace unos 15 días, porque quería preguntar y poner también la experiencia que uno ha recogido, ¿no? Uno tiene ahora experiencia en el vecinalismo, también en la discapacidad, en el tema de adicciones. Bueno, intenté eso, pero bueno, todavía no nos pudimos sentar a hablar, pero era la idea de transmitir esa experiencia y lo que nosotros planteamos en la campaña pasada, que es que, bueno, intentemos que todas las vecinales se normalicen, ¿cierto? Y que abrir los canales de más participación de los vecinos a través de las vecinales, porque también es cierto que por ahí los vecinos participan un poquito, ¿no? Entonces, intentar con esta normalización que haya competencia, propuestas, sin injerencia de lugares externos, pero sí propuestas que lleven a que logremos los objetivos, que es que el barrio que representamos esté mejor, ¿no? ¿No pudo hablar con el intendente por alguna razón en especial? No, lo llamé en la tarde, bueno, y ahí nomás contestó, me dijo la semana que viene hacen acordar, y bueno, y después no he tenido más noticias. Supongo que en algún momento supongo que está ocupado, nos sentaremos a hablar, porque a mí me interesaba mucho hablar con él, ¿no? Incluso le pedí si podía, por el problema mío de salud, se me complica un poco movilizarme. Me dijo, sí, con todo gusto, yo voy a tu casa, charlamos. Era precisamente por este tema de las vecinales, que me parecía a mí humildemente que así como se hizo en Córdoba capital, se hiciera una normalización en todas las regiones de acá de la ciudad del Cuarto, ¿no? Porque me parece que es importante para garantizar precisamente lo que decíamos recién, que es la participación de todos los vecinos, y que haya realmente esa participación y que se pueda concretar el proyecto para la mejoría del sector, ¿no? Usted resignó su candidatura a intendente en aras de la de Guillermo de Rivas. ¿Cómo lo ve en la gestión? Bueno, yo lo veo ahí que está como le pasó, me parece, me da la impresión al intendente de Amosas, no es fácil esos lugares para adaptarse y saber,
sentarse bien donde corresponde. Me parece a mí, si no me falla la memoria, que me falla habitualmente, pero en este caso me parece que no, al intendente Llamosa también le costó y ayude también un tiempo adaptarse a la función. Bueno, acá hay un agravante que es la situación económica generada desde la nación, que los recursos son cada vez más escasos, y bueno, eso también complica la situación de la municipalidad y la situación social de las personas, donde hay mucha demanda. Con la gente que yo hablo me manifiesta eso, y bueno, entonces digo, las respuestas del municipio tienen que ser más rápidas, más importantes, y al mismo tiempo supongo que como los demás intendentes, a de arriba le está costando acomodarse en esa silla, ¿no? Que tiene mucho peso, ¿no? ¿Usted cree que hay que darle tiempo a Arribas? Yo creo que hay que darle tiempo a de arriba para que se acomode en ese lugar, y mientras tanto ir intentando uno, o cualquier persona, ir hablando, compartiendo lo que uno pueda saber en la medida que pueda aportar al bien común, ¿no? Entonces necesitamos que esté bien la municipalidad, que esté bien la provincia, en este contexto tan difícil que nos toca vivir, ¿no? Le pido en el final una reflexión. Usted ha sido miembro de la Iglesia Católica, ha sido sacerdote. Estamos viendo cómo en el mundo desbordan las expresiones de empatía que generó el Papa Francisco en su paso por el Vaticano durante 12 años. ¿Señal de qué es esto, Roberto? Yo pensaba mucho, pensé mucho, anoche, ayer. A mí, que el Papa Francisco haya muerto, me dejó más solo, me siento más solo, porque siempre lo vi como lo más parecido a Jesús que yo pude conocer, yo al menos, ¿no? Humildemente esa es mi experiencia, por lo que él fue planteando, por lo invisible que lo hicimos acá en la Argentina, lo hicieron, mejor dicho, porque ahora descubren casi todos lo que era Francisco, lo que hacía Francisco. Entonces la pregunta es, ¿por qué antes no lo vimos, no? Y la respuesta que se me ocurre a mí es que, analizando un poco, es porque había muchos poderes que no le interesaba que lo vieran a Francisco como era, ¿no? Porque generaba su contradicción. Recién estaba viendo a Sergio Rubín, se supone un estudioso del Vaticano, rescatando la figura de Francisco y diciendo que no lo comprendimos. Cuando se pasó él muchísimos años defendiendo a su patrón y no pudiendo decir nada con inteligencia sobre lo que era Francisco, un hombre de unidad, pero también generaba su división. Yo no me quiero olvidar, y lo quiero poner bien claro, en el pesebre último había un manto de Palestina bajo el niñito Dios. Él fue el hombre que dijo que están bombardeando a los niños en Palestina, en Gaza. Él fue el hombre que, bueno, fue planteando lo invisible del mundo, hablando con prostitutas, con las personas de otra ideología, de otra elección sexual, hablando con los olvidados, visitando las cárceles. Como dijo García Cuerva, para mí Francisco fue la voz de los pobres y de los que nadie quiere, ¿no? Ayer veía esa monjita que se hizo tan famosa, y nos quedamos con el ejemplo de la monjita y la mochila, y pocos se preguntan, pocos se preguntan y no definen por qué esa monjita estaba ahí y por qué era amiga del Papa. ¿Qué la unía? Su tía,
que fue desaparecida y asesinada por la dictadura genocida que nos gobernó, ¿no? Entonces digo, hay un punto de unión. El Papa no es amor y paz como intentan, o un viejito bueno que ahora falleció y todos estamos lastimosamente acongojados y llorando su partida. Es un hombre de Cristo y de Dios que dejó un mensaje que cada uno de los que nos sentimos dolidos tenemos que hacernos una autocrítica y llevar ese mensaje a lo que nos toca en la vida, ¿no? Yo lo escuchaba cuando usted habló con el padre Cacho el otro día, que él decía, hasta para llevar una enfermedad nos enseñó Francisco. Y eso a mí me pegó en el alma, ¿no? Porque digo, hasta eso me enseñó a mí, a convivir con una enfermedad dolorosa, triste, que me hace sufrir mucho. Bueno, pero yo viendo el ejemplo de él, tengo que hacerme una autocrítica y mejorar muchas cuestiones de mi vida, ¿cierto? Entonces digo, hasta eso. Yo escuchaba que usted el otro día decía, ¿por qué no le veíamos a Francisco como condena cardenal con un más llamativamente expresando lo que lo vemos ahora? Yo estoy convencido de eso porque lo invisibilizaron, porque se quedaron diciendo si era peronista o no era peronista, cuando en realidad el hombre se jugaba como Jesús, que dijo en alguna ocasión en la Biblia, vine a traer fuego y cómo desearía que estuviera ardiendo. No era un pacifista a ultranza, por eso evidentemente se jugó por lo que estaba pasando en Gaza, que era y que es un homicidio, se jugó y eso seguramente le costó más de un dolor de cabeza, como se jugó con otras cuestiones. Entonces digo, ese es el ejemplo de este hombre que hoy no está, pero ha dejado esa doctrina para que la podamos vivir, ¿no? Me acordaba, disculpe que sea tan extenso, pero me acordaba la imagen cuando él asumió del Vaticano, y la imagen que él deja ahora, una imagen altísima, un montón de gente fuera del rebaño que él fue a buscar, fuera de los parámetros de los curas y de las monjas y de los obispos y de los cardenales, él fue a buscar. No les importó si creían en Dios, lo amaban a Jesús o no lo reconocían. Él lo fue a buscar, dio vuelta a la iglesia, ¿no? Y por ahí nos falta un montón a nosotros, pero no nos quedemos con que murió Francisco, quedémonos con lo que nos enseñó Francisco y con lo que tenemos que vivir. Usted como periodista, yo como una persona grande, enferma, que hago todo lo que puedo para estar lo mejor posible y agradezco a la gente que me rodea, a mis hijos, a mi ex compañera, todos los que me rodean, pero también tengo que preguntarme si no tengo que ser más generoso, si no tengo que compartir más, si no tengo que decir más verdades, ¿no? Que es lo que este hombre dijo, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por la reflexión, muy amable. Un gusto, muy amable, gracias. Que siga bien. El dirigente barrial, no autoridad vecinalista en el barrio Las Ferias, Roberto Aguilera, ex precandidato a intendente, hablando de distintos temas en la mañana, así son las cosas. Y la última reflexión en torno de la figura del Papa Francisco. Aguilera es un ex sacerdote. ¿Fue un momento de ansiedad que el cumpleaños? No, para nada, una paz.